Bienvenidos a El Debate, el espacio donde analizamos las múltiples perspectivas de las ideas que moldean nuestro entorno. Imagina esto por un segundo. Si nos estás escuchando ahora mismo, probablemente, si abres TikTok o Instagram por 5 minutos, vas a ver un video de algún creador de contenido. Ajá, casi seguro. Y quizá notes que el video no es perfecto. O sea, hay una cama sin tender en el fondo, los platos están sucios, o la persona se tropieza con sus palabras y, digamos, se ríe. Y eso te parece auténtico. Claro, te hace sentir que hay un humano real del otro lado de la pantalla. Exacto. Pero, ¿qué pasa si te enteras de que ese desorden, esa imperfección exacta, fue generada matemáticamente por una inteligencia artificial? Porque el algoritmo sabe que eso genera más empatía. Hoy analizamos el colapso de nuestras definiciones estéticas frente al contenido sintético. Yo sostengo que si la máquina puede falsificar la mancha y el error, pues la categoría de la creatividad humana está irremediablemente rota. Y yo voy a argumentar que la creatividad reside única y exclusivamente en el deseo humano de manchar, porque la máquina, a fin de cuentas, solo tiene resultados, no tiene voluntad. Y este es un tema que ha explotado de manera espectacular. Digo, hay una razón por la cual diccionarios como Merriam-Webster nombraron slop, que literalmente se traduce como basofia o sobras, como la palabra del año en 2025. Estamos ahogados en este contenido digital de bajísima calidad. Ahogados, totalmente. Y mi postura es que ese ahogamiento nos ha revelado una verdad muy incómoda. La categoría de la creatividad, tal como la hemos entendido históricamente a través de su resultado estético, simplemente ha colapsado. Piensa en una fotocopiadora de oficina tradicional. ¿Ok? Su único trabajo en la vida es hacer copias perfectas. Si sale una mancha de tinta o la hoja se arruga, es un error, un atasco de papel. Pero ahora, imagina que esa fotocopiadora se vuelve inteligente y se da cuenta de que a los humanos nos encanta la estética vintage, o sea, de una hoja arrugada. Así que empieza a falsificar sus propios atascos de papel a propósito. Entiendo a dónde vas. Si la máquina puede replicar la imperfección humana a la perfección, esa mancha pierde instantáneamente su valor intrínseco. Insistir en que hay una magia humana invisible en el arte es a estas alturas puro sentimentalismo. A ver, ahí es donde te detengo, porque esa visión asume que la creatividad es solo el papel que sale de la máquina, el producto final. Y yo lo veo desde otro ángulo. O sea, la creatividad nunca se trató únicamente del resultado estético, sino de la agencia, de la voluntad detrás del acto. Me apoyo mucho en teóricos como Dominic Lopes, que habla de la teoría de redes del valor estético y argumenta que los actos estéticos derivan su normatividad de la agencia humana. A ver, bájalo a la tierra un segundo. ¿Qué significa normatividad de la agencia humana para alguien que nos escucha mientras va en el tráfico? Porque suena a algo que leerías en un seminario de filosofía muy denso. Sí, tienes razón. Déjame quitarle el lenguaje académico. Imagina que tu hijo pequeño te hace un dibujo con crayones. Las líneas están chuecas, los colores se salen del borde, estéticamente es un desastre. Un caos total, claro. Pero lo pegas en el refrigerador y tiene un valor inmenso para ti. ¿Por qué? No por la técnica, sino por la intención. El niño tomó una decisión física de agarrar el crayón y tratar de comunicarte algo. Actuamos por motivos que van más allá de que algo se vea bonito. Una fotocopiadora inteligente no tiene cuerpo, no tiene un contexto social, no quiere a su mamá, no tiene intenciones. Sí, pero... Simplemente produce resultados basados en probabilidades estadísticas. El acto físico de querer hacer un borrón, de intentar algo y fallar, sigue siendo un dominio estrictamente humano. O sea, la máquina tiene outputs, nosotros tenemos deseos. Entiendo el punto del refrigerador, pero la metáfora se rompe cuando no estamos hablando de tu hijo, sino del consumo masivo en Internet. Y aquí quiero introducir un concepto clásico pero vital de Arthur Danto, los indiscernibles perceptuales. Danto usó el ejemplo del famoso urinario de Marcel Duchamp. Si pones el urinario de Duchamp, que revolucionó la historia del arte, junto a un urinario idéntico recién salido de una fábrica de plomería, tus ojos no pueden notar la diferencia, se ven exactamente igual. Danto decía que la estética visual pura
Nos sirve para explicar por qué uno es arte y el otro es solo equipo de baño. Exacto. Y Danto usa eso para probar mi punto precisamente. Lo que hace que el urinario de Duchamp sea arte es la intención del artista, desafiando al museo, no la porcelana. Espera, déjame terminar. Porque la inteligencia artificial invierte ese argumento por completo. Piensa en el caso de Michael Jones. Él es un artista increíble que hace esculturas de animales talladas en madera usando una motosierra. Toma meses, es peligroso, es visceral. Bueno, pues una IA tomó su estilo visual y empezó a generar imágenes fotorrealistas de personas posando junto a esculturas de madera que son idénticas a las de Jones. Visualmente idéntica, sí. Visualmente son indiscernibles. Si yo estoy scrolleando en mi teléfono a la medianoche y veo la foto de la escultura de la IA, el resultado estético me engaña por completo, me genera la misma emoción visual. Para el consumidor, la categoría de autoría es una ilusión óptica. La fotocopiadora que finge la mancha de tinta es, a efectos prácticos, el artista. Pero esa es una visión increíblemente cínica y, francamente, reduce la experiencia humana a un estímulo visual en una pantalla. La diferencia absoluta, la brecha insalvable entre la imagen generada por IA y la obra de Michael Jones, es el riesgo y la encarnación. El riesgo. Sí, la inteligencia artificial no corrió el riesgo de perder un dedo con esa motosierra. La máquina no respiró el aserrín, no sintió la resistencia de la madera mojada, no tuvo que hacer microajustes musculares porque el corte se fue 1 milímetro chueco. Cuando hablamos de práctica social nos referimos a esto. Los humanos valoramos el arte porque sabemos lo difícil que es para otro humano hacerlo. La IA no tiene una práctica, tiene una base de datos. Ya, pero ¿realmente importa el aserrín si el 99% del público nunca visita el taller de Michael Jones? Experimentan la foto en Instagram. Entiendo el romanticismo de respirar el aserrín, de verdad, pero en el mundo real la experiencia es el output. Y aquí es donde la situación se vuelve irónica, porque resulta que las marcas y las plataformas se dieron cuenta de que la gente se cansó de la perfección. Hay un reporte de la agencia Billion Dollar Boy en 2026 que dice que el 74% de los consumidores rechaza activamente el contenido si nota que está generado por IA. La gente odia el brillo artificial. Por supuesto que lo odian. Y eso valida exactamente lo que te estoy diciendo. Ante este océano infinito de contenido sintético sin alma, este slop, la audiencia está buscando desesperadamente un oasis de humanidad. Por eso las agencias de marketing ahora le ruegan a los creadores humanos que se muestren desordenados. Es fascinante. Les dicen, no edites tus pausas al hablar, o deja que se vea el desorden de tu cuarto en el fondo del video. La audiencia reconoce intuitivamente la falta de intención en la IA y busca la vulnerabilidad, porque el desorden real implica que hay una persona cansada, ocupada, humana detrás de la cámara. La máquina es ontológicamente incapaz de ser vulnerable. Es un argumento bonito, te lo concedo, pero hay una trampa enorme ahí. Ese desorden del que hablas, esa cama sin entender que la marca le pide al influencer, se ha convertido en una mercancía. Es un parámetro más. Es como cuando las marcas de ropa empezaron a vender pantalones de mezcla que ya venían rotos y desgastados de fábrica. Ah, los famosos distressed jeans. Exacto. Hace unas décadas, si traías los pantalones rotos en la rodilla, significaba algo. Significaba que habías trabajado duro, o que te caíste de la patineta, o que no tenías dinero para unos nuevos. Había una historia, una vulnerabilidad genuina, como dices. Pero en el momento en que una fábrica usa un láser de precisión para quemar un agujero perfectamente calculado en la rodilla para que te veas rebelde, el agujero pierde su alma. La imperfección humana ha sido hackeada. Hoy, pedirle a una IA que haga una imagen desordenada o estilo cámara de los 90s con ruido visual es solo agregar una línea de texto al prompt. Y los datos demuestran que la IA ya es mejor falsificando lo interesante que nosotros mismos. A ver, no me convence que una máquina pueda ser genuinamente más interesante. Puede imitar la estética del desorden, claro, pero no la esencia. Déjame darte los números entonces, porque esto es clave. Hubo un estudio masivo de la Universidad de Exeter y el University College London, publicado en Science Advances. Tomaron a 300 escritores y los dividieron.
A algunos les dieron acceso a modelos de lenguaje de IA y a otros no. Los resultados son demoledores. Encontraron que cuando los escritores menos creativos, los que tenían las peores calificaciones iniciales, usaron IA, sus textos fueron evaluados por jueces independientes como un 26.6% mejor escritos. Pero no solo eso. Ajá. Fueron calificados como un 15.2% menos aburridos. Incluso en métricas de diversión, la máquina levantó a los escritores mediocres al nivel de los más brillantes. Espera un segundo. Déjame cerrar la idea. Si la máquina puede analizar matemáticamente qué hace que una historia sea no aburrida, dónde meter un giro, dónde hacer un chiste torpe, y optimiza la apariencia de ser interesante, entonces tu oasis de vulnerabilidad humana es solo un truco de magia que el algoritmo ya aprendió a hacer. La categoría está rota. Me parece fascinante que menciones ese estudio de Exeter, de verdad, porque estás omitiendo convenientemente la segunda mitad del experimento, que es la que verdaderamente importa a nivel cultural. Sí, es cierto que la creatividad individual de los escritores más flojos subió, pero ¿qué pasó a nivel macro? ¿Qué pasó cuando miraron todas las historias en conjunto? Me imagino que el promedio general de calidad subió. Subió la calidad gramatical, sí, pero los investigadores advirtieron sobre una espiral descendente aterradora. La novedad colectiva colapsó. Las historias escritas con ayuda de la IA se volvieron un 10.7% más similares entre sí, y esto es fundamental para entender por qué la creatividad sigue siendo humana. Piensa en cómo funciona un modelo de lenguaje grande, un LLM, por debajo del capó. No piensa en ideas. Funciona prediciendo la siguiente palabra más probable basándose en miles de millones de textos previos. Es, por definición matemática, un motor estadístico que arrastra todo hacia la media. ¿Pero eso no niega que los textos individuales eran más entretenidos? Sí lo niega a largo plazo. Al predecir siempre lo más probable, la IA elimina los extremos. Elimina lo verdaderamente raro, lo arriesgado, lo incomprensible que a veces resulta ser genial. El SLOP tiene características prototípicas que los académicos definen muy bien. O sea, tiene una competencia superficial, requiere bajo esfuerzo y es masivo. Al usar IA para supuestamente ser más creativos, esos 300 escritores perdieron la diversidad colectiva. Todos terminaron escribiendo variaciones de la misma historia estadísticamente aceptable. El verdadero caos, la verdadera imperfección que rompe la media estadística, requiere el deseo humano de subvertir las expectativas. Requiere que alguien diga, sé que esto es lo que se espera, así que voy a hacer exactamente lo opuesto. El modelo está entrenado para complacer, no tiene esa intención. Mira, me estás perdiendo un poco aquí. Cuando dices que la novedad colectiva colapsó y que todos suenan igual, estás asumiendo que esa media estadística sigue siendo sinónimo de orden aburrido o de historias corporativas pulidas. Pero estamos en 2026. La firma de optimización Graphite ya reportó que el contenido generado por IA conforma más de la mitad de todo el contenido web en inglés. Más del 50%. Lo cual explica por qué todo se siente tan repetitivo hoy en día. No, lo que explica es que la media estadística de la que se alimenta la máquina ahora ya incluye nuestro propio caos. El slop del que hablamos no son solo artículos de Wikipedia bien redactados. El slop son memes surrealistas y absurdos en TikTok. Son esas imágenes extrañísimas en Facebook de un Jesús hecho de camarones generadas para engañar a los algoritmos de interacción. Sí, son terribles. Son foros enteros de Reddit donde los bots discuten entre ellos usando el sarcasmo más tóxico y denso que copiaron de adolescentes humanos. Hemos externalizado nuestra propia ironía. Si la fotocopiadora ya aprendió a replicar nuestro nihilismo digital, nuestra falta de esfuerzo y nuestro humor roto, y lo produce a escala industrial, ¿qué nos queda? Ya no hay una novedad colectiva humana y pura que proteger. El caos humano ya es simplemente el material de entrenamiento de la semana pasada. A ver, ahí hay una contradicción enorme en tu propio argumento. Dices que el slop ha inundado Internet, lo cual es innegable. Las menciones de esa palabra aumentaron más del 900% en un año. Pero reflexiona sobre esto. El simple hecho de que existe el término slop y que lo usemos de forma tan despectiva demuestra que la categoría de la creatividad humana sigue intacta en nuestras mentes. ¿Cómo es que un insulto salva a la creatividad humana? Porque revela lo que valoramos.
¿Por qué llamarlo slop? Históricamente esa palabra se usaba para describir la basofia, las sobras aguadas que se le dan a los cerdos. Lo llamamos así porque lo reconocemos como vacío, por más que la gramática sea perfecta o la imagen fotorrealista. En la teoría estética, filósofos como Arnold Eisenberg señalan que no podemos simplemente decir este cuadro tiene los colores correctos, por lo tanto es una obra maestra. La percepción del arte requiere una conexión, requiere que asumamos que hay una mente al otro lado intentando decirnos algo. Cuando tú estás viendo un video muy emotivo en TikTok y de repente notas un error en los dedos de la mano que te revela que fue generado por IA, ¿qué sientes? ¿Decepción? Inmediatamente pasas al siguiente video. Exacto, sientes decepción. El valor estético se evapora en un segundo. Esa decepción instintiva es la prueba biológica y psicológica de que la intención humana es el ingrediente fundamental. El slop fracasa no porque no tenga la forma correcta, la iluminación correcta o la gramática correcta. Fracasa porque nos damos cuenta de que no hay nadie en casa. Nadie nos está hablando. La decepción prueba que no queremos la mancha perfecta, queremos a la persona que hizo la mancha. Esa decepción que mencionas es muy real, yo mismo la he sentido, pero te propongo que no es una prueba de la magia humana, sino una simple reacción nostálgica. Es un periodo de ajuste. Francesco Di Sael, curador de arte, tiene un ensayo brillante sobre esto y dice algo que duele escuchar. La mayoría de la producción humana siempre fue slop. Siempre hubo novelas de bolsillo predecibles que seguían la misma fórmula. Siempre hubo pinturas paisajistas aburridas en los pasillos de los hoteles. Sí, pero... Siempre hubo canciones pop genéricas producidas en masa por corporaciones. Pero detrás de esa canción genérica, había músicos tocando instrumentos en un estudio. Eran personas. Sí, pero el resultado estético era igual de derivativo y formulaico. La única diferencia es que antes tomaba meses de esfuerzo humano sudar y producir esa mediocridad, y ahora a un servidor le toma 3 milisegundos. Lo que realmente te frustra, lo que nos frustra a todos cuando vemos slop, no es la falta de humanidad, es la revelación brutal de que gran parte de lo que considerábamos esfuerzo creativo humano era de hecho algorítmico y matemático desde el principio. Cuando la IA hace que la historia de un mal escritor sea un 15.2% menos aburrida, lo que nos está gritando en la cara es que las palancas del entretenimiento humano, el suspenso, la comedia, el ritmo, son simplemente botones mecánicos. Se pueden presionar a voluntad. No hay ningún espíritu misterioso ahí, solo cálculo. Estás confundiendo la capacidad de manipular la atención de un espectador con la capacidad de crear significado profundo. Y para explicar esto, quiero volver al ejemplo que diste hace un momento sobre el desorden, como un parámetro, como los pantalones rotos de fábrica. Me parece una analogía brillante, de verdad, pero la lees al revés. ¿Por qué al revés? Porque, pregúntate esto, ¿por qué una marca decide pedirle a un algoritmo que genere una sala desordenada? ¿Acaso el algoritmo de OpenAI, en su inmensa sabiduría de red neuronal, descubrió por sí solo el valor filosófico del desorden? Claro que no. Lo hace porque los humanos, asqueados y saturados por la artificialidad de la perfección sintética, comenzamos a demandar lo imperfecto. Empezamos a rechazar lo pulido. El algoritmo siempre, y digo siempre, va a remolque del deseo humano. Si mañana por alguna extraña dinámica social decidimos colectivamente que el mayor valor estético reside en fotografías completamente borrosas, tomadas desde un auto a 100 kilómetros por hora. La IA aprenderá a simularlo. Exacto. La IA aprenderá a simular ese desenfoque, pero la decisión de que eso tiene valor, el acto de rebelión estética contra el estándar que existía antes, nace de la fricción social humana. La máquina no se rebela. La máquina solo optimiza y empaqueta la rebelión que nosotros ya diseñamos. Pero ese es precisamente mi punto central. En el instante en que la máquina puede optimizar y empaquetar esa rebelión humana y luego producirla a escala industrial en milisegundos, la rebelión misma pierde su estatus de categoría especial. Es el fin de la excepcionalidad creativa. El desorden mercantilizado ya no es un rasgo humano, es simplemente la versión 2.0 del slop. Es un slop disfrazado de autenticidad. Nos estamos quedando sin trucos para demostrar que somos humanos. O quizás, y esta es una lectura mucho más optimista,
Es simplemente la purga que necesitábamos en el mundo del arte y la creatividad. Al inundar el mercado con slop barato, con esta competencia superficial y textos genéricos de marketing, la IA nos está obligando a elevar el estándar de lo que consideramos verdaderamente humano. Si una máquina puede escribir la trama de una película de acción genérica, entonces esa trama genérica nunca fue el pináculo de la creatividad humana para empezar. Claro, nos sube la vara. Nos quita la ilusión de que la mediocridad era valiosa solo porque costaba trabajo hacerla. Ahora nos obliga a buscar en los lugares donde la IA, al no tener un cuerpo físico ni una vida social, nunca podrá llegar. En la vulnerabilidad real, en el riesgo físico de cortarte con una motosierra, en las prácticas que requieren estar encarnados en el mundo. Este es un debate que francamente no se va a resolver pronto, porque toca el núcleo absoluto de cómo nos definimos frente al espejo en esta nueva era de abundancia sintética. Para sintetizar nuestras posturas hasta este punto, yo sostengo, con la evidencia del Internet actual, que la categoría tradicional de la creatividad está rota. Cuando la máquina aprendió a imitar la imperfección, el caos y la ironía, cuando nuestra fotocopiadora aprendió a falsificar sus propios atascos de papel para engañarnos, destruyó la ilusión de que el resultado visual o la mancha nos hace especiales. Si el slop ya es más de la mitad del contenido web y la IA puede subir el piso de la mediocridad para hacer textos estadísticamente menos aburridos, aferrarnos a la magia del artista es negar la realidad fría de los datos. El desorden ya es solo un parámetro más. Si se mantiene en la trinchera de la voluntad y la agencia humana. Mientras esa fotocopiadora no desee genuinamente estropearse, mientras no tenga un motivo para fallar o un contexto social humano en el cual su falla signifique algo importante, el dominio de la creatividad sigue siendo estrictamente nuestro. El estudio de Exeter nos demostró que la IA arrastra todo hacia el promedio matemático, destruyendo la novedad colectiva. El acto físico, performativo y deliberado de querer romper ese promedio para decir algo nuevo nos pertenece exclusivamente a nosotros. No importan los píxeles, importa la intención detrás de ellos. Reconocemos abiertamente que no hay una reconciliación sencilla aquí. Las visiones chocan de frente. Nuestro ecosistema digital actual está sin duda alguna asfixiado por el slop, y nuestra búsqueda desesperada por demostrar nuestra humanidad, intentando vernos intencionalmente desordenados o auténticos frente a una cámara, se vuelve, de forma muy irónica, cada vez más difícil de distinguir de un prompt escrito por un ingeniero en Silicon Valley. Hay muchísimo más que explorar en el trabajo de Francesco Disa y en las teorías de la agencia estética, y definitivamente los invitamos a revisar esos textos. Totalmente. La tensión entre el volumen abrumador del contenido sintético y nuestra necesidad biológica de conexión humana real va a ser el campo de batalla cultural que defina nuestra próxima década. Veremos si logramos inventar una nueva forma de manchar el papel que la máquina no pueda copiar. Nos despedimos dejándolos con esta incomodidad. La próxima vez que estés viendo videos en tu teléfono y te detengas en uno porque se siente crudo, imperfecto, o veas una obra con una evidente y hermosa mancha de tinta que te hace sentir una profunda empatía humana, pregúntate, ¿estás ante un acto real de rebelión y vulnerabilidad de otra persona? ¿O la fotocopiadora simplemente ha perfeccionado su simulación de un atasco de papel? Hasta la próxima en el debate.